volviendo para atrás, el estadístico empírico que calculamos es el cociente entre la suma de los residuos al cuadrado de los valores altos, ¿bien? Por eso supra A, dividido la suma de los residuos al cuadrado de los valores bajos, que se distribuye con una función f, n es la cantidad de observaciones, que es 11, ¿bien? Menos d, que es la cantidad de variables que omitimos, que es 3, menos 2k, que en este caso k es la cantidad de parámetros que estimamos, que era 2, recuerden el modelo de regresión simple, teníamos la pendiente y el ordenal de origen, que era 2, entonces tenemos 11 menos 3 menos 4, que es 4, dividido 2, que queda 2. Entonces va a ser con una f 2 grados de libertad. Bien. Establecemos la regla de rechazo de la hipótesis nula, que en este caso le vamos a poner f supra e, si es mayor al f crítico, con 1 menos alfa, se rechaza h0, o lo que es lo mismo, acá ponemos p menos el p-value de f supra e es menor a alfa, se rechaza h0. Gráficamente, la regla de rechazo se puede expresar de la siguiente forma, es un test f, tirado a la derecha, como pueden ver. Bien. Entonces tenemos esta zona como zona de rechazo. Es decir, si nuestro valor que calculamos es mayor a nuestro valor crítico, vamos a rechazar h0. ¿Cómo calculamos nuestro f? Bueno, ya lo dijimos, con el cociente. Hacemos este cociente, de la suma de... es este cociente, recuerda, la suma de los residuos al cuadrado. Bien. ¿Qué nos va a dar en este caso? 93. Bien. Lo voy a dejar así, si pueden copiar si quieren. Fui muy rápido. Vamos a dejarlo así. Bien. Y después tenemos, bueno, tenemos acá el F empírico. Y esto, como ya hablamos, los grados de libertad del numerador y del denominador son iguales a 11 menos 3, 11 menos 3, menos 2 por 2, que es 2. Y vamos a poner, entonces, por lo tanto, estableciendo un nivel de significatividad alfa igual a 0,05, el valor crítico obtenido, o sea, este es el valor crítico, perdón, para una distribución f con 2 grados de libertad en el numerador y 2 grados de libertad en el denominador, va a ser el siguiente. ¿Bien? Que lo obtuve de la tabla de Krauss, que es 19. Bien. Entonces, si aplicamos la regla de decisión, esta es la parte más importante, siempre el final de la conclusión de las hipótesis, siempre lo más importante. Si aplicamos la regla de decisión, decimos f supra e, que es 93, es mayor a f supra c, que es 19, con con alfa de 0,05% y 2 grados de libertad del numerador y 2 grados de libertad del denominador, se rechaza h0. Entonces, en nuestro caso, ¿qué fue lo que pasó? O sea, lo que pasó, en otras palabras, es que tenemos un valor muy alto del f empírico, cayó en la zona de rechazo, y por lo tanto vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Bien? Y la conclusión de rechazar la hipótesis nula en los test de heteroscedasticidad es que se ha encontrado evidencia de heteroscedasticidad. Fíjense que no decimos hay heteroscedasticidad, decimos se ha encontrado evidencia de. Eso es importante, la aclaración. Bien, el punto B, lo que nos pide, vamos a ir para arriba, ya termina el ejercicio, continúa Sebas, nos dice, en caso de hallarse heteroscedasticidad, plantee cómo corregiría el modelo suponiendo que la varianza del error guarda proporción con la edad. ¿Bien? Entonces nos dice, nos da, vamos a usar el whiteboard que armé. Vamos acá, que se va a entender un poco mejor que
Así no estoy leyendo la nota de clase. Bien. Entonces, la idea sería... Ah, no están viendo todavía, ¿no? Perdón. Ahí lo comparto. La idea sería, como encontré heterocedasticidad en el ítem anterior, es decir, rechazamos... Perdón, vamos a ponerlo bien, porque acá esto no está del todo bien. Como encontré evidencia. ¿Bien? Como encontré evidencia. Evidencia. Pues no encontré heterocedasticidad, encontré evidencia. Como encontré evidencia de heterocedasticidad en el ítem anterior, se rechazó H0, voy a tener que corregir el modelo ya que no se cumple el supuesto 4, ¿bien? El supuesto de homocidasticidad. Y la consigna de este ítem nos propone corregir este error suponiendo que la varianza del error guarda proporción con la edad. Bien. Nos dice esto, el ejercicio nos dice ya directamente esto, y nos pregunta cómo lo corregirían. Es un ejercicio ya, un ítem ya teórico. ¿Bien? Entonces, teniendo este supuesto, y teniendo la regresión que nosotros deseamos conocer, vamos a corregir la regresión teniendo en cuenta el supuesto de la consigna, y vamos a estimar luego por mínimos cuadrados ponderados. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con este supuesto, este que tenemos acá, ¿bien? Vamos a dividir, o sea, a partir de este supuesto vamos a tener que dividir la regresión original por la raíz cuadrada de xy. ¿Por qué la raíz cuadrada de xy? Ahora lo vamos a ver bien. Pero con este tipo de supuestos, es decir, la varianza por xy, vamos a tener que dividir por la raíz cuadrada de xy. ¿Bien? Entonces agarramos cada componente de la regresión original y lo dividimos por xy. La raíz cuadrada de xy. Si ustedes se fijan, esto es lo mismo, nos va a quedar así. ¿Bien? Estamos dividiendo por la raíz cuadrada de xy. Inclusive, el término de error también lo vamos a dividir por la raíz cuadrada de xy. Y vamos a reexpresar, vamos a expresar otro modelo, otra regresión, con nuestras variables estrella. Le vamos a poner estrella arriba. Que van a ser nuestro modelo modificado, que es lo que vimos en el ejercicio 1 de la guía. Tenemos un modelo, lo arreglamos, y llevamos esas variables nuevas, estrella. Porque fíjense, no es xy esta variable. Esta variable es lo mismo que 1 dividido la raíz cuadrada de xy. Y esta x2 estrella, ¿no? x2 estrella es lo mismo que la raíz cuadrada del valor que tengamos acá de x. O sea, vamos a agarrar y lo corregimos. Lo corregimos de esta manera. Y vamos a verificar. ¿Cómo verificamos esto? ¿Cómo verificamos que resolvimos el problema de la heterocedasticidad? Bueno, ponemos la varianza, el nuevo término de error, que lo vamos a llamar b sub i, es igual a la varianza. ¿Bien? Voy a reemplazar, o sea, agarro esto. La varianza del modelo viejo dividido la raíz cuadrada de xy. Estoy verificando que el modelo nuevo no tiene el problema de la heterocedasticidad. ¿Bien? Entonces, tenemos esto, reemplazamos. Si ustedes recuerdan, por propiedad de la varianza, sale elevado al cuadrado. Entonces nos va a quedar 1 dividido xy por la varianza del error del modelo original. Y recordemos que por supuesto del ejercicio, por construcción, tenemos esto. Esto no lo dijo el ejercicio. No lo inventé yo, ni lo inventaron ustedes. Lo dijo el ejercicio. Entonces, vamos a reemplazar que la varianza del error del modelo original con este valor. Entonces, nos queda la varianza de b sub i es igual a 1 dividido xy, bien, esto de acá, por la varianza. Vamos a sacarle los cosos, ahí se ve un poco más claro. Tenemos esto. Lo que hicimos fue reemplazar. Entonces, ¿cómo reemplazamos? Si se dan cuenta, esto se va con esto. Y nos queda que la varianza del error del modelo nuevo, el modelo corregido, nos queda como una constante. Nos queda como una constante. ¿Bien? ¿Y qué estamos diciendo acá? Bueno, justamente nos quedó como una constante. Es decir, la varianza del modelo nuevo, a diferencia del modelo anterior, no va a ser más volátil a medida que aumenten los valores de x. Y vamos a decir, resolvimos el problema de
la heteroscedasticidad, o ya no hay evidencia, podemos pensar, podemos establecer que es probable, que ya no habrá evidencia de heterocedasticidad, o algo medio similar. Digo, por construcción, ¿no? Por construcción del ejercicio. Vamos a poner así, podemos establecer que ya no habrá evidencia de heterocedasticidad por construcción del ejercicio. Lo que es lo mismo, lo dejo así pueden copiar. Ahora, la varianza de los errores de las variables explicativas, o sea, de X, es constante a lo largo de todas las observaciones. Homoscedasticidad. Continúo y terminamos ya este ejercicio y dejo a Sebas. Nosotros ya vimos teóricamente cómo corregiríamos el problema de la heteroscedasticidad con un supuesto que nos plantean por construcción. Y después lo que haríamos acá, este es un ejercicio teórico, entonces no hay que hacer la estimación. Diríamos, los estimadores de mínimos cuadrados ponderados podríamos obtenerlos a partir de la siguiente fórmula, que es la misma, si se fijan, es la misma que la que usamos en mínimos cuadrados clásicos, solo que cambiamos nuestras variables por nuestras variables estrella. O sea, vamos a hacer la clásica estimación por mínimos cuadrados clásicos, pero ahora con nuestras variables modificadas, con nuestras variables estrellas. Que, en este caso, fíjense, nuestra matriz X estrella, en vez de tener una columna de unos, va a tener justamente, en la primera columna, 1 dividido la raíz cuadrada de x1. xy, perdón. No, x1. Que, si se fijan, es esto. ¿Bien? xy, no x1. xy. ¿Bien? O sea, nosotros vamos a tener que hacer la regresión, como ustedes conocen ya saben, con nuestras nuevas variables estrellas. Nuestras nuevas variables estrellas no son nuestras variables normales, sino que justamente le hicimos algún tipo de tratamiento y eso es lo que nos lleva a hacer mínimos cuadrados ponderados. Acá les puse otro supuesto, o sea, si nos hubieran presentado otro supuesto, ¿cómo lo resolveríamos? Estamos un poco cortos de tiempo, así que lo pueden ver acá cuando les pase el whiteboard. Es muy simple, es casi lo mismo, sobre con otro supuesto, para que ustedes se lo queden. Y por último, nos pregunta, al corregir el modelo, ¿son los nuevos betas? Bien, Matías, muchas gracias. Los voy a anotar. Sebas, ¿lo puedes anotar vos? Y después me lo pasás por WhatsApp, lo que dice el compañero. Página 157, capítulo 6. Gracias. Y nos pregunta, al corregir el modelo, ¿son los nuevos betas distintos a los del modelo original? O sea, ¿es distinto el beta que calculamos con un mínimo cuadrado clásico y un mínimo cuadrado ponderado? Ya de por sí, la respuesta va a ser sí, porque, o sea, digo, intuitivamente, ¿por qué van a ser distintos? Porque las variables son distintas. Digo, en una tenemos nuestras variables normales, digo, sin modificar nuestras variables crudas, y en otro le hicimos algún tipo de tratamiento. Entonces, ya de por sí, las estimaciones, los valores de beta 1 y beta 2 estimados van a ser diferentes porque tenemos variables diferentes dentro de las estimaciones. ¿Bien? Entonces, los betas estimados serán distintos, ya que al haber encontrado heteroscedasticidad en la regresión original, tuvimos que calcularlos a partir del método cuadrado de mínimos cuadrados ponderados. ¿Bien? También la variable dependiente e independiente son distintas en ambas regresiones, con lo cual es razonable que esto ocurra, porque tuvimos que arreglar el modelo original, es un poco lo que ya vine diciendo. Y por último, también serán distintas las varianzas de los estimadores obtenidos por ambos procedimientos. Al haber encontrado evidencia de heterocedasticidad, los estimadores de mínimos cuadrados ponderados son eficientes, varianzas más bajas, mientras que los de mínimos cuadrados clásicos no lo serán, varianzas más elevadas. Eso me gustaría que si pueden lo anoten, ¿no? En este caso ponen el ejercicio 8C, para quienes no estén anotando todo, me gustaría que pongan esto último. Al haber encontrado evidencia de heterocedasticidad, los estimadores de mínimos cuadrados ponderados son eficientes, varianzas más bajas, mientras que los de mínimos cuadrados clásicos no lo serán. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer ahora? El ejercicio 3, donde trabajamos el gasto en comida y su vinculación con el gasto total. Tenemos estos datos que nos brinda la consigna, ¿no?
probablemente ya se habrán encontrado con esto más de una vez, pero la gracia es que uno se lo puede copiar y llevarlo a un Excel y acomodarlo los datos en dos paradas, ¿no? Eh, bien, o sea, dicho esto, tenemos todo este set de datos y la idea es que uno haga la regresión del gasto total, eh, del gasto alimentario sobre el gasto total, o sea, cómo cambia el gasto en comida de una familia según el nivel de gasto total que tiene, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es examinar los residuos de esta regresión. En su momento había visto, o sea, no sé, me habían comentado que voy a cerrar esto porque como tengo todo tan estallado. Bien. Si se me empieza a trabar, porfa, prendan el mic y me avisan, che, se está trabando y de última, si el problema se hace muy grave, después subo un video. Yo te aviso, Pero, no te preocupes. dale, gracias, Nico. Y el resto, bueno, obviamente sin miedo a interrumpir. Con esto de importar datos, ¿los problemas persistieron o ya estamos como todos más cancheros en esto de traerse un CSV, un TXT o algo así? Bueno, voy a presumir o sea, que todo el mundo está en capacidades de traer CSVs sin ningún problema. Bueno, ya que estamos igual, para dar un dato, muchas veces algo que puede servir, o sea, no sé qué bases estuvieron trabajando, pero si tienen títulos que tienen letras con tildes o algo así, puede servir agregarse un campito que diga el encoding que tiene ese archivo, entonces de esa forma, cuando R traiga algo, como que va a ser va a ser mucho más amigable, porque si no los tildes te los cambia por otros caracteres que no los reconoce a menos que la dices en qué formato traerlo. Las cosas que vamos a usar acá, en esta clase, son estas tres, o sea, matrices, que en particular les dejo un vínculo de algo que a mí al principio me venía muy bien cada vez que estaba haciendo con matrices. Bueno, objetos, esto ustedes ya lo deberían tener bastante claro, y después funciones que ustedes ya saben manejar, que tienen que ver con funciones de densidad, y funciones más genéricas como sumar un vector o invertir una matriz. Y adicionalmente yo voy a usar un par de funciones más solamente para ilustrar o para tener un check de que las cosas que estamos haciendo también están bien. Pero como bien dijo Nico recién, o sea, acá R es una herramienta y eso es una determinación del curso de que es así y nosotros lo que queremos hacer es entender cuál es el álgebra y R lo usamos como un medio para aplicar todo eso que estamos haciendo. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es generarme tres variables, ¿sí? Una va a ser mi variable explicada, Y, que es el gasto en comida. Otra va a ser mi variable explicativa, o si le dijeron dependiente e independiente, Y sería la dependiente, X sería la independiente, que X vendría a ser el gasto total, ¿sí? Y estas son dos notaciones distintas. Uno puede poner los corchetes o directamente poner un signo de pesos y decir cuál es el vector. Y aparte me voy a guardar, porque va a ser útil más adelante, el tamaño de muestra que tenemos, ¿no? En total tenemos 55 observaciones, eso si se fijan en el environment de R, nos los muestra acá. Tenemos 55 observaciones y es un parámetro que nos va a ser de utilidad más adelante, ¿no? Entonces, el enunciado A lo que nos pide es, bueno, hacerme la regresión del gasto alimentario sobre el gasto total, ¿no? Y eso lo podemos hacer de una forma relativamente rápida. Digo, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a generar una matriz X, ¿sí? Yo intenté seguir al máximo posible la notación que ustedes estuvieron usando, o sea, la sintaxis, mejor dicho, que estuvieron ustedes usando en clases previas de la práctica, como para que sea lo más amigable posible. Pero si alguien no entiende del todo lo que estamos haciendo acá, estoy generando un vector de unos, acá tengo el vector de datos que tiene la variable explicativa, ¿no? Y lo que le estoy diciendo con cbind es juntámelo adentro de un mismo conjunto, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, o sea, cbind es por column bind, ¿no? Entonces lo que tenemos son todos los unos, las observaciones de x, x1, x2, x3, se me complica este vamos, ¿sí? Nos va a quedar una matriz que va a tener dimensión 55 filas y 2 columnas, ¿ok? Entonces, esto de acá vendría a ser nuestra matriz X, ¿no?
tenemos la primera columna que refiere al intercepto, a eso que ustedes ven como beta 1 usualmente, y la segunda columna que refiere a los datos del gasto total, ¿no? Este es el gasto total de la primera familia, el gasto total de la segunda familia, el gasto total de la tercera familia, y así podríamos repetir lo que estoy diciendo 55 veces y ustedes me quemarían. Entonces, ya teniendo la matriz X y la matriz Y, o sea, la matriz Y en realidad es un vector, ¿no? Ya lo tenemos definido, entonces ya podemos hacer la fórmula de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Que vamos a hacer la traspuesta de esta matriz, ¿no? La traspuesta de esta matriz sería lo mismo, pero digamos, yo estoy visualizando como si tuviera la cámara prendida. Sería lo mismo, pero acostado, si quieren, ¿no? En vez de 55 filas, 2 columnas, lo vamos a tener en un total que tenemos 2 filas y 55 columnas. Y lo que tenemos que hacer para encontrar el estimado de mínimos cuadrados ordinarios es esto de acá inverso, ¿no? Entonces, acá lo que tengo es x traspuesta por x, y si le digo sol, se lo invierte, x traspuesta por y. ¿Está bien? Y de acá lo que vamos a sacar es un vector que me va a contener a todos los betas, ¿sí? Y eso lo voy a guardar en un objeto llamado beta, que en la línea 27 tenemos para reproducir ese beta, y el output es esto que tenemos acá. ¿Ok? El intercepto vendría a ser 94, que en realidad, fíjense que, dado el modelo que estamos estimando, no nos interesa demasiado eso. Probablemente, si alguien corriera alguna regresión de este estilo, le estaría preocupando más que nada, o sea, un parámetro de interés acá sería más que nada la pendiente. No es que uno vaya a sacar una predicción, un pronóstico sin el intercepto. Quiero decir, probablemente si uno quisiera extraer interpretaciones de acá, dada la forma del modelo, sería un poco más relevante estimar el segundo beta, ¿no? El de la pendiente. O sea, es una regresión simple. Tenemos una sola variable explicativa. Y lo podríamos haber hecho tranquilamente con las fórmulas que ustedes ya conocen. En particular, yo ya voy adoptando este esquema porque después vamos a estar haciendo regresiones múltiples adentro de este mismo inciso, entonces me viene bien que ya estemos más o menos canchitos. Solamente para personas interesadas, y lo hago bien rapidito y al pasar, podríamos hacer la regresión directamente con R, que lo que hacemos es decirle el linear model de estas cosas. Primero ponemos la variable explicativa, después las variables explicadas, y fíjense que lo que nos da es exactamente lo mismo, y la salida que tira esto es, usualmente uno una regresión la guardaría en un objeto. Para no gastar demasiado tiempo, yo directamente voy a hacer el resumen de esto, y fíjense que llegamos a los mismos resultados, ¿no? Aparte, la ventaja que tiene esto es que ya nos tira un montón de estadísticos de resumen que vienen bien. Bueno, hasta acá. O sea, esto era esencialmente el punto A. Encontramos el intercepto y la pendiente de la regresión simple que nos estaban pidiendo. Esto hasta acá, ¿está claro? Sí, 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 sí. claro. Bien. Bueno, cualquier cosa me avisan. Solo por las dudas, que también haya bien medio colgado, recuerden que si nosotros queremos correr algo, una línea o lo que sea, tenemos un botón acá arriba. Yo quizás lo tengo yo automatizado, que aprieto control enter. Entonces, si me ven que ilumino algo y acá abajo en la consola aparece algo, es que lo corrí, si apreté control enter. Si ven que tengo estas cosas, avísenme, porque o sea, no es que uno lo hace de que está apurado, sino que lo hace sin querer. Entonces, si no se entiende algo que corro o no corro, me chiflan y volvemos para atrás, y confianza total. Entonces, bueno, ya tenemos hecha la regresión, ¿sí? Ahora, lo que podemos hacer es, me voy a guardar los pronósticos, ¿no? Que vendría a ser el intercepto, más la pendiente por cada valor de x, y eso me lo voy a guardar en un vector, que le voy a decir y es estimado. Me voy a guardar también un objeto que van a ser los errores de estimación, en un objeto llamado e-est. Y por último, lo que voy a hacer es obtener la suma cuadrada de estos errores, que en este momento no recuerdo bien si lo vamos a usar un poco más adelante, o era que en su momento planeaba resumir mejor esa primera regresión, y después fui cambiando el esquema. Bien, me voy al punto B, ahora están viendo el PDF, ¿no? Sí, El sí, punto el B PDF. pide que, genial, bien, en el punto B lo que nos piden es que grafiquemos los residuos, ¿sí? Del inciso A. O sea, lo que me están pidiendo es un plot. Y vamos con eso, bueno, o sea, los residuos
acá no me acuerdo si dice los residuos al cuadrado o los residuos secos. Bueno, ambos son útiles, tanto los residuos al cuadrado como... Porque, o sea, ¿por qué muchas veces uno va a optar por graficar residuos al cuadrado? Porque, o sea, recuerden que la fórmula, voy a hacer un paréntesis enorme, y si alguien acá se pierde, simplemente no me den bolilla. ¿A qué era igual la varianza? Era igual a la esperanza de algo al cuadrado, ¿sí? Menos el cuadrado de la esperanza. Sí, sí. Acá estoy dando el ejemplo con X, así que voy a poner. La esperanza del error, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que adoptar un número, ¿no? ¿Qué número sería? 0. Claro, exactamente, Mati. Tiene que ser 0. Entonces, ¿por qué muchas veces uno directamente grafica el cuadrado de los residuos? Porque, bueno, porque nos está reflejando la varianza. Como la esperanza tiene que ser 0, ya nos estaría... agarrarlos al cuadrado ya nos está reflejando la varianza. Esa es la intuición de por qué muchas veces van a ver este tipo de gráficos. Entonces, si grafican el cuadrado, lo que van a encontrar es... Voy a correr, acá tengo los videos de Zoom, los voy a correr para allá. Lo que van a encontrar es, sí, o sea, esto ya tiene pinta de ser heterocedástico, ¿no? Porque miran los errores y acá están bastante concentrados, y si se fijan acá hay mayor dispersión. Nota al pie. Trabajamos con bases de datos pequeñas. Uno normalmente trabajaría con bases de datos de muchas más observaciones, y cualquier tipo de gráfico, lo que sea, tendría algo más de robustez, ¿no? Acá no es que tenemos miles y es tan claro, pero digamos, si uno mira, pareciera ser que hay una parte o sea, si quisiéramos estar graficando la varianza, podríamos decir que parece que se va ampliando, ¿no? Del mismo modo, si